Muy buenos días. Me presento, mi nombre es Eduardo Sáez, soy el encargado de la Unidad de Desarrollo Indígena de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Vengo principalmente a darles un saludo de parte del subdirector nacional norte, don Eleodoro Moscoso Esteban, en virtud de este webinar que tienen respecto al turismo indígena. Sabemos que esta es una actividad que se ha visto bastante golpeada por la pandemia. Entre todos, como instituciones públicas y privadas, tenemos que hacer un esfuerzo para reactivar esta actividad. Les comento principalmente nosotros como CONADI, hoy en día hemos lanzado un concurso de apoyo a la actividad turística por 125 millones de pesos, que viene a contribuir, como les digo, a esta actividad que ha sido bastante golpeada por el COVID-2019, en el cual todos hoy en día estamos inmersos. Así que creemos que esta instancia es importante para que ustedes puedan adquirir conocimiento, fortalecer el recurso humano, indígena y no indígena respecto al turismo, y creemos que es importante que aprovechen esta instancia con Wilder y con los organizadores de esta actividad para ver fortalecido el turismo y entre todos contribuir a esta reactivación de la economía desde el punto de vista turístico. Muchas gracias y espero que aprovechen esta capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu saludo, por tu participación y la importancia también de los servicios públicos como la CONADI para la reactivación turística también de nuestras comunidades indígenas. Así que dar las gracias y también dar la bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través de sus casas, ya para iniciar esta segunda webinar de este ciclo de 3 webinars que hemos hecho con el equipo del PER Descubre Tamarugal, siempre enfocado con un objetivo principal, que es la reactivación en tiempos de COVID. Entendemos que la actividad turística ha tenido que adecuarse y evolucionar en un escenario en el cual no lo teníamos presupuestado. Entonces, hemos generado las estrategias necesarias para poder colaborar y entregar las mejores herramientas a los empresarios turísticos de nuestra provincia del Taparugal para poder desarrollar su actividad de la mejor manera. Bueno, en ese camino, en esa senda, es por lo cual que hemos convocado el día de hoy a un amigo de la provincia del Tamarugal, a un amigo de la región. Él es el economista Wilder Mamani Kika, goza de alrededor de 14 años de experiencia en la temática de reactivación territorial, generación de experiencia y creación de experiencias turísticas ligadas al turismo comunitario, indígena o andino. ¿Ya? Ha trabajado tanto en los sectores del Colca, Perú, en Arequipa, y también acá en la región de Tarapacá, asesorando a diferentes comunidades indígenas en cómo generar estrategias económicas para la reactivación o el fomento productivo de sus actividades turísticas. Así que, bueno, sin más preámbulos y darle las gracias también, quiero dejar con ustedes al economista y amigo también de acá de la provincia del Tamarugal y de las comunidades indígenas de nuestra región, a Wilder Mamani. Muchas gracias, Wilder, gracias por asistir a esta invitación. Entendemos que estaba en tu fiesta allá del Perú, así que las dobles gracias por asistir a esta invitación, Wilder. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Eduardo, Erwin, encantado de estar con ustedes y también encantado nuevamente de poder quizás abordar estos temas que creo que en algunos espacios todavía son como marginales, ¿no? Como que por ahora estamos, como decir, distraídos con el tema de la emergencia, lo cual es completamente comprensible, el tema de atender a la eficiencia de los servicios básicos, y tanto Chile como Perú estamos igual en un desafío enorme porque ha puesto como que, como decirlo, en evaluación, ¿no? Nuestros sistemas sanitarios, y obviamente sobre eso habría mucho que hablar, pero hoy día creo que también en función a la invitación que estábamos conversando con el equipo del PERT, era un poco describir cómo es que estamos ahora, hoy, en la mirada del turismo comunitario, cómo es que probablemente en esta lectura corta, breve, que vamos a tener en este pequeño webinar,
describir algo de lo que nos espera como desafíos y también cómo es que podemos quizás sumarnos, ¿no? En el sentido de que varias instituciones tienen distintos objetivos en común en función al territorio, al tema de promoción del turismo en temas comunitarios, pero también en función a esta lectura más global, que es que el turismo en sí va a tener grandes desafíos que tenemos que atender, ¿no? Mire, yo me permití hacer una pequeña presentación, se las voy a compartir ahora. Así que sí, me gustaría que, a ver, un segundo, que aquí está. Espérenme un segundito. Está aquí. Extrañamente no sale, a ver. Espérenme, por favor. A ver, hay algo aquí. Ya, ahora sí. Quizás como para ir haciéndola. Ah, ok, aquí está. Si se ve bien, ¿sí? Muchas gracias. Ok, listo. Yo quería abordar quizás algunos conceptos previos, ¿no? Que un poco para entender cómo es que tenemos la mirada del turismo comunitario. Obviamente hay un tema de cosmovisión andina, de este sincretismo mágico religioso que puede ver hasta desde lo religioso a lo culturalmente, históricamente que hemos tenido en estos territorios, que son esta cosmovisión muy interna, muy propia de cada territorio y que cada uno tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, más allá de hablar del tema de la cosmovisión andina, la idea es un poquito centrarnos en algo que es abordar algunos conceptos que tienen que ver con el desarrollo territorial, concebido desde el vínculo rural y lo urbano, entendiendo de que hay una relación siempre a lo rural, pero también desde lo urbano, ¿no? Y voy a recoger unas palabras de un texto que tengo por ahí, donde dice que no existe desarrollo rural sin urbanos que crean en desarrollo rural. Ok, desde los años 60 en adelante existe una tendencia urbanizadora de discursos y acciones, ¿no? Y que a la fecha lo tenemos presente. Y estoy casi convencido de que en gran parte de los países de Latinoamérica todavía hay esta concepción de que lo rural tiene que ver mucho solo con lo productivo, agropecuario, y más no con ¿cómo se puede decir? Con algo más complejo, más sistémico, ¿no? Ya, continuando un poco con la presentación, estábamos hablando de que desde los años 1960 en adelante ha habido una tendencia urbanizadora, tratando de alguna forma invisibilizar los mundos rurales. Y creo que eso ha sido como que muy moneda común en toda Latinoamérica, ¿no? Y probablemente existe, y algo que está como que suelto, es que existe una conexión urbano-rural que siempre ha estado presente, que algunas veces o muchas veces se ha querido negar. Desde lo rural, obviamente entendemos que existe se debe tener una tendencia a hablar de una nueva ruralidad, una nueva forma de ejercer esta ruralidad, y es que tenemos una transformación continua, ¿no? Que es cultural, económica y demográfica, con migraciones de ambos lados, presencias de grandes empresas en algunos territorios, y etcétera, con todos los conflictos y temas que vienen en el camino, ¿no? Tenemos una transformación continua, existe un desarrollo agropecuario dentro de los nuevos sistemas de producción, relaciones de intercambio, etcétera. Existe también un cambio de patrón alimentario y esto tiene que ver también con esta movilización urbano-rural que imprime nuevos patrones de consumo, temas alimenticios y también otros temas, ¿no? Existe una diversificación de los medios, acceso a educación, etcétera, que hace que los patrones de comportamiento de los ciudadanos sean distintos y se incorporen nuevos elementos, ¿no? Que pueden ser tanto urbanos y rurales. Existe una mixtura de identidades. Tenemos economías más interconectadas y en el caso de Chile creo que es como que más marcado porque las distancias no son tan amplias. Yo creo que las distancias más amplias son máximo a 6 horas en carretera, que creo que es mucho.
probablemente en territorios como el Perú es mucho más grande, en Bolivia también, en Argentina también, dentro de lo que hemos conocido, ¿no? Y existe algo que ha estado en constante crecimiento, que son las ciudades intermedias, que son ciudades donde tienen bienes y servicios que de alguna forma marcan una tendencia en el progreso de unos territorios rurales. Entendiendo estos pequeños conceptos y mirando el turismo rural desde el desarrollo rural como concepto, tenemos que desde de los objetivos de desarrollo sostenible que están presentes y aún vigentes, 169 metas, de las cuales se tiene conocimiento, 132 son vinculantes al mundo rural. Entonces, si entendemos que eso es así, y si entendemos de que estamos orientados al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues tenemos que volcar la mirada también al comportamiento de estas metas en lo rural. El sector rural ha crecido, pero no ha crecido en inclusión. ¿Eso qué significa? Eh, Independientemente de la migración que tenemos de los ámbitos rurales, la migración igual ha tenido un alto impacto, eh, pero creo que en términos generales los países a nivel de Latinoamérica han crecido en infraestructura, en empleo, en varios temas, pero se mantiene la desigualdad en temas de ingresos. Y eso creo que es una moneda común que tenemos en toda Latinoamérica, ¿no? En el caso peruano probablemente es más amplio el tema de la informalidad, en el caso chileno también existe, ojo, pero no es tan elevado como algunos países como Bolivia, Perú y un poco en Argentina, ¿no? Tenemos que la planificación en el territorio y la ejecución, o sea, como una pregunta, si es que han respondido al desafío, ¿no?, de estas 169 metas, ¿no? Generalmente los planes de desarrollo en los territorios tienen grandes sesgos solo por grandes inversiones. Estamos hablando de aeropuertos, estamos hablando de grandes complejos turísticos, pero la mirada al tema de inversión en los territorios rurales todavía es limitada. Justo hace unos minutos nos decía el representante CONADI que tienen 125 millones como parte de una convocatoria para poder dar este impulso para el tema turístico, que son, creo que al cambio, entre 8 y 9 millones de soles. Igual, en el Perú se ha lanzado un fondo que igual llega más o menos a ese monto. Entonces, pero haciendo una comparación, si ponemos en una balanza los niveles de inversión de los últimos 15 o 20 años, y fortalecimiento de iniciativas turísticas en el medio rural, o en el medio de comunidades con un contenido identitario propio, en realidad no es tan fuerte, ¿no? ¿Ok? Bueno, el territorio es dinámico y se reinventa, y eso creo que Julio Verdaguer lo tuvo muy claro, en el sentido de que todos los territorios se adaptan a lo que tenemos, y hoy esta emergencia sanitaria nos obliga a adaptarnos, ¿no? Pero también hay algo que es interesante. Hablábamos, hace un momento tocábamos un concepto de ciudades intermedias, ¿no? Pero creo que es importante también asumir de que no solo se trata de invertir en grandes ciudades, sino en ciudades que puedan marcar cierta senda en algunos territorios que genere más progreso a los territorios rurales, ¿no? Y esos son espacios de intercambio entre rural y urbano, y esos son las ciudades intermedias. Los territorios son ese caldo de cultivo donde constantemente se construye una sociedad y se construye una unidad de identidad propia. Y lo tenemos presente. Creo que el norte de Chile, el centro y el sur, y algunos territorios más probablemente con un arraigo identitario más notorios, son los que de alguna forma tienen mayores elementos para que este progreso tenga mayor contenido, ¿no? Pasamos a un punto que es crítico, ¿no? Que los fenómenos globales y su impacto en lo rural. Estamos hablando como ¿cómo estábamos antes de esta emergencia sanitaria? Igual no estábamos bien. ¿Qué cosa teníamos antes del COVID? Teníamos algo que está en camino, o sea, con o sin COVID lo teníamos y lo tenemos presente, el tema del cambio climático, los cambios en los mecanismos de producción y también de consumo, y las asimetrías de grupos de poder. Y creo que gran parte de las respuestas que pueden dar a este tema de asimetrías es que, sobre todo en el caso de Chile, hemos tenido hace poco, y probablemente pasada la pandemia, vamos a tener todavía esa sensación de no respuesta a este espacio de, ¿cómo le podemos llamar?,
descontento social, ¿no? Que está pidiendo algunas cosas que son trascendentales, que son, bueno, el tema del cambio de la Constitución y cosas de ese tipo, y que tiene que ver con todavía ¿cómo se puede decir? Esa simetría en quién concentra la mayor cantidad de poder en un territorio, en un país, ¿no? Luego, lo que tenemos, ¿no? Son cambios en los patrones de consumo. Hay algo que hay que comentar aquí, ¿no? Soberanía alimentaria versus la mejora económica. ¿Qué suele pasar, no? Que hace 20, 30 años, cuando se vivía en un medio rural, donde todavía había la costumbre, o esto de la agricultura orgánica, la agricultura tradicional, la comida de casa, era una alimentación nutritiva, muy rica, pero ¿qué pasa cuando se tiende a ganar cierto estatus y poder adquirir otro, o sea, tener más poder adquisitivo, para decirlo en sencillo? Lo que pasa es que los patrones de consumo alimentario cambian y tenemos ahí una dicotomía, como una guerra. Estamos entre la soberanía alimentaria, que a veces se reproduce generalmente en territorios no necesariamente con un grado de ingreso interesante, o a través de la mejora económica retrocedemos en nuestra, ¿cómo se puede decir?, seguridad alimentaria buena, ¿no? No la comida chatarra, lo que sabemos tener, ¿no? Y esto tiene que ver con esos cambios de hábitos, ¿no? El consumo, más calorías, etc., ¿no? También tenemos más acceso a bienes superfluos, que no necesariamente son cosas que se necesita en el momento. Por ejemplo, esta pandemia lo que nos ha dado a conocer es que que hemos priorizado los bienes básicos. ¿Y qué es eso? Agricultura, alimentación. ¿Y qué ha pasado a un segundo plano? Los bienes superfluos, los bienes de lujo, aunque a todos los que quisiéramos darlo, ok, pero en esta pandemia, en esta emergencia, es lo que tenemos a flote, ¿no? Y tenemos un ingrediente adicional, ¿no? La tecnología, que es como un bien, como un tema que acelera cualquier tipo de estos procesos. Si antes teníamos que esta relación o cambios de patrones de conducta eran más lentos, ahora con el acceso a mayor información a través de la tecnología, estas barreras de acceso se limitan, ¿no? Simplemente ya disminuyen. Hablando, para ir terminando esta parte de los terrenos, del futuro de los territorios rurales, ¿no? En realidad depende de las fuerzas y procesos al interior de las comunidades rurales. Y tenemos que ver en estos espacios de juegos de roles, empoderamiento de nuevos liderazgos locales, fortalecimiento institucional de las instituciones que son útiles para el territorio, hablando en tema rural, y mecanismos de conservación de sus principales hitos culturales. Probablemente siempre va a haber esta guerra entre lo tradicional y lo nuevo, y la tendencia en el tiempo nos enseña que siempre hay como una adaptación, pero que lo nuevo siempre está a flote. Pero ¿cuáles son esos hitos culturales que podemos nosotros empezar a trabajar y resaltar, ¿no? Pero también depende de algo que es muy importante, ¿no? Tenemos ahora un fenómeno global. El tema de la pandemia nos cambia ciertos criterios y conductas, pero cómo estas comunidades afrontan y se relacionan con estos fenómenos globales, ¿no? Y tiene que ver con las alianzas interinstitucionales, con instituciones que son relevantes dentro del territorio, y preparar nuevas generaciones, nuevos líderes jóvenes para que puedan seguir trabajando en búsqueda de este bien común, el sumas causai, lo que hablábamos del tema de la cosmovisión andina. Este es un desorden. Esta es una fotografía que yo rescato de un amigo que hizo una presentación del tema alimentario, pero Andrés Ugaz nos quiso mostrar algo aquí, cómo funciona. Por ejemplo, tenemos aquí el círculo de cómo funcionan los ciclos de los flujos turísticos. Tenemos de color naranja las empresas hoteleras, restaurantes, que son vinculantes a los servicios turísticos. Y también los operadores turísticos, que son los que administran de alguna forma estos espacios. Pero dentro de qué es lo que se visita, generalmente tenemos a los territorios. Y puede ser también territorios comunales o paisajes, etc. Pero ¿qué cosa es lo que más se vincula? Si hablamos de agroturismo, si hablamos de emprendimientos comunales, comunarios o campesinos, tenemos que son tradiciones y actividades vinculadas a la cultura campesina. Tenemos un paisaje natural, patrimonio, y tenemos mucho marcado a nivel de todo el territorio, natural e histórico. Entonces, es ahí donde tenemos que ver cómo es que ¿cómo se puede decir? La nueva forma de abordar el turismo tiene que enfocarse en cómo estamos tomando
la metodología de trabajo que tiene el Estado en invertir en turismo, ¿no? Obviamente no se deja de lado el turismo de playa, el turismo de convenciones, turismo de todo, en todos los conceptos. No vamos a ahondar eso, vamos a hablar un poco más del tema turismo rural y el turismo comunitario, que se vincula generalmente a sus territorios, a paisajes, a patrimonio individuales y también a patrimonios colectivos, ¿ok? Pero el principal impacto de esta pandemia, lo que tenemos es que las poblaciones rurales, sobre todo en las poblaciones rurales, es que regresen a, a un tema irreversible de regresar a puntos más bajos de pobreza. Y eso es lo que probablemente tenemos que enfocarnos, a lo que nos llama hoy. El tercer punto, y creo que es la parte fuerte de este webinar, es ¿cuál es el nuevo modelo de negocio para emprendimientos rurales, ¿no? Si hablamos de emprendimientos de turismo rural comunitario o turismo comunitario, son varios conceptos, pero al final tienen un mismo enfoque. Esta es una lámina que se hizo para empresarios turísticos españoles, ¿ya? Pero que describe de alguna forma el fenómeno global. ¿Qué viene de este año, no? Por ejemplo, las principales actividades que se relacionan al turismo, que son restaurantes, viajes, alimentación y hoteles, sobre todo en el caso de, menos que alimentación, sino temas vinculados al turismo, todos están en caída. ¿Eso qué significa? Que a lo que era normal tener en comparación a los otros años en promedio, simplemente el tema de restaurantes cayó, el tema de viajes, como propiamente dicho, por el cierre de fronteras y por un tema sanitario, cayó, pero describe una ligera mejoría a partir de noviembre de este año, pero solo en funciones, temas básicas, ¿no? Y el tema de, igual, el turismo internacional, según esta lámina, en diciembre como que de alguna forma se retoma, pero probablemente más por un tema de las fiestas Pascuas de Navidad, ¿no? Eh, Algo que creo que es importante, ¿qué es lo que tenemos actualmente, ¿no? Que probablemente muchas de las proyecciones que teníamos para el 2020 simplemente han sido desechadas porque nadie tuvo previsto que esta pandemia iba a llegar y con tanta fuerza. Tenemos mucha incertidumbre en saber cuándo los turistas van a regresar. Los más positivos dicen que probablemente se reactive entre noviembre y diciembre con el turismo interno. Otros hablan del próximo año con el turismo receptivo, con todos estos protocolos de seguridad, etc. Pero igual existe incertidumbre. No existe certeza plena de cuándo es que esto se va a dar. Y aquí hay alguna pregunta que surge importante, ¿no? Si bien es cierto, ahorita todos los estados, sin excepción, están preocupados a un 99% en atención de la emergencia, la pregunta es, ¿cómo es que va a apoyar el Estado o los diversos estados para reactivar este sector? Pero más allá de la pequeña y gran empresa vinculada al turismo, es cómo es que el Estado también va a inyectar recursos para el turismo rural comunitario, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre, independientemente de los esfuerzos que hace la CONADI, de los esfuerzos que hacen programas como el Descubrete Marugal, como el Corfo y etcétera, otras instituciones dentro de Chile y también en toda Latinoamérica, lo que tenemos es que todavía no hay certeza por dónde abordar el problema, ¿no? Si bien es cierto, están trabajando el tema de los protocolos sanitarios, pero todavía existe mucha incertidumbre, ¿no? Sobre todo, mucha gente probablemente van a exigir un pasaporte adicional, que va a ser un pasaporte sanitario, ¿no? Como decir, fui vacunado y estoy libre del COVID. Eso no sé hasta qué punto se dé, pero probablemente no es solo la formalidad de decir que ya tengo el pasaporte, sino también es la desconfianza de recibir a alguien extraño en un territorio probablemente con una densidad, sobre todo el tema rural, que tiene una densidad alta de población mayor, estamos hablando de 50, 60, 70 años, que son más vulnerables a esta enfermedad, ¿no? Otro de los temas importantes es el tema de los incentivos, ¿no? Independientemente de la metodología de impulso que tengan los estados, es qué tipos de incentivos van a dar. ¿Son incentivos monetarios? ¿Son préstamos a costo cero, etcétera? Esa estrategia todavía no está muy clara, ¿no? Los incentivos, subsidios, etcétera. Viejos problemas en la agenda presente, ¿no? De alguna forma todavía en el mundo rural está esto de la informalidad. No es tan fácil trabajar en Iquique, en una agencia operadora de viajes,
que en un territorio rural como Mamiña, como vinculado a un centro quizás no tradicionalmente turístico que quiere implementar el tema turístico, entonces tiene algunos desafíos todavía por cumplir, ¿no? Tenemos que todavía está presente en los territorios una escasa coordinación interinstitucional. ¿Eso qué significa? Que coincidimos en el acto, pero no coincidimos en la planificación. Y eso es muy importante. Yo creo que de alguna forma quien tiene que poner la música para que bailen al ritmo son los territorios y los liderazgos que existen en los territorios para sentar a las instituciones que trabajan en ellos y empezar a trabajar un plan con un enfoque en función a un objetivo común, ¿no? Y no solo de cumplir metas y resultados de las instituciones las cuales tienen también esa, ¿cómo se puede decir?, ese encargo de poder trabajar en el territorio. Y eso implica todavía algo que sí está presente en el territorio y es esta debilidad en la planificación local. A ver, existen planes de desarrollo a nivel de todas las comunas y sin eso obviamente no pueden funcionar. Y este COVID ha obligado a replantear estos planes de esta planificación. Pero todavía lo que no es todavía moneda común es que las comunidades indígenas que se puedan, que trabajan el tema turístico, sus instrumentos de gestión, de planificación, todavía no están, como dice, como no tenemos los relojes a la hora. Y hablar de una planificación a nivel de territorios, no solo de un pequeño territorio del cual es probablemente propio de una comunidad, sino de varias comunidades y que hablen sobre un objetivo común y de actividades comunes y también para solicitar inversión a las instituciones que pueden impulsar estos procesos. Algo que es importante, yo creo que esto está presente tanto, por ejemplo, en los lugares que he podido visitar, en Putre, en Arica, en la parte rural que trabaja el tema turístico, en todo lo que es la región de Tarapacá y también el desierto de, ¿cómo puede decir?, el San Pedro de Atacama, es que existe una preocupación sobre la proyección de esos ingresos que ya no van a llegar. Y muchos de ellos, ¿por qué? Porque muchos emprendedores, medianos, pequeños, etcétera, para poder mejorar sus emprendimientos, han contraído deudas con entidades financieras. Y independientemente que éstas puedan lograr refinanciarlas, que puedan mejorar algunos, ¿cómo se puede decir?, mecanismos de pago, igual son deudas que existen y que están vinculadas a la proyección sobre ingresos que ya no van a llegar al menos este año. Y eso es complejo. Y eso creo que hay que empezar a conversar entre los emprendedores y también entre las comunidades, de ver cómo es que reflotamos para que esta gran industria, que es la industria sin chimenea como el turismo, no tenga esta tendencia a desaparecer, que es lo más riesgoso que puede tener. Existe una escasa información de autoridades, sí, es cierto, las comunas, los ministerios, etcétera, y en sí también lo que se ha ido dando, lo que se ha ido viendo, es que de alguna forma existe información sobre la enfermedad y creo que se han activado ciertos protocolos. Algunos territorios han sido fuertemente atacados. Por ejemplo, en el caso de Mamiña hubo un foco infeccioso bastante amplio que felizmente de alguna forma se ha logrado controlar, pero esa información de cómo afrontarlo ha sido como que de alguna forma medianamente tardía, ¿no? Podemos discutir sobre el tema, pero no estamos tanto para discutir sobre cómo lo hizo. No se trata de llorar sobre la leche derramada, sino cómo lo tomamos como punto de apoyo para seguir adelante. El distanciamiento social como tal, obviamente ha, como se puede decir, hecho que reuniones tan comunes que eran para poder planificar y coordinarse no hayan podido dar, a pesar de que tenemos la tecnología como espacios como este, pero todavía en algunos territorios, a pesar de que hay buena señal de internet, etcétera, todavía no hay este manejo de esta educación tecnológica para poder acceder a estos tipos de espacios, ¿no? Eso todavía es un desafío. Yo creo que se ha ido superando poco a poco, pero sigue siendo un desafío. Existe un escaso acceso a comunicación por medios tecnológicos, lo que decía, ¿no? Hay algo que es importante y me ha pasado aquí en 2 territorios en el Perú y sobre todo también conversando con algunos amigos en Mamiña, es que existe una desconfianza sobre ese turista o que puede ser un extraño y no sabemos
si a lo mejor puede ser un agente de riesgo y de contagio. Y no es solo con el que trabaja en turismo, sino es aquel vecino que vive y que no trabaja en turismo, pero que probablemente por ahora no quiere tener turistas en su comunidad. Y eso es algo que hay que abordar y que tenemos que, de alguna forma, empezar a desarrollar algunos mecanismos de diálogo y también algunos protocolos que puedan ser también, que convenzan a la población de que va a haber cierto manejo y control de ese tipo de, de- de- de eventualidades, ¿no? Tenemos todavía barreras aún presentes, ¿no? Mecanismos de conservación en los principales hitos culturales. Yo creo que esto está en toda Latinoamérica, ¿no? Que algunos hitos culturales de alguna forma están desapareciendo. Y si no tomamos en cuenta eso, probablemente como un activo principal para poder refundar, le vamos a llamar, el turismo comunitario, son activos culturales que probablemente los vamos a perder, ¿no? Y cómo es que también nos adaptamos en función a esta nueva pandemia. Algo ya para finalizar es lo que tenemos actualmente posterior a esta pandemia, es que vamos a tener un nuevo tipo de turistas, ¿no? Un nuevo perfil de turistas. Y de alguna forma puede ser una oportunidad, pero también sigue siendo un problema. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de un nuevo perfil de turista? Es que tenemos cambio de gustos. Probablemente el turista nuevo ya no va a preferir lugares muy con mucha gente, de mucho hacinamiento de personas. Hay una tendencia probablemente en los próximos años a reducir los gastos en hacer turismo, propiamente dicho, por esta incertidumbre y por lo que también nos está golpeando económicamente a todos y hemos preferido ahorrar para poder subsistir. Se va a requerir más protocolos de seguridad y eso implica también costos adicionales a los operadores de turismo en poder implementar estos protocolos de seguridad y de salud. El tema de austeridad creo que está presente. Hay que tener en cuenta de que esta sensación de no sentirse seguros y no saber qué va a pasar después, o que si esta tendencia que de rebrote probablemente vuelva a aparecer el 2021, está presente y va a seguir hasta que no tengamos claridad de cómo es que se está manejando esta pandemia, ¿no? Probablemente hay un nuevo producto que va a ser puesto con más fuerza, el tema de seguros de viaje vinculados al tema de salud, y eso implica también en que las empresas aseguradoras van a exigir algunos protocolos, como lo dijimos, ¿no? Estos requerimientos de salud en los emprendedores, ¿no? Los operadores de turismo, los restaurantes, los hoteles, etc. Después de esta pandemia, obviamente el mundo está cambiando. El turismo en masa va a cambiarse probablemente temporalmente por esta primera fase a turismos de exclusividades, de territorios que sean burbujas, donde se esté declarado que el COVID no existe o no está, o que ha sido controlado eficientemente. El calendario sobre cómo es que se desplazaban el turismo probablemente va a cambiar. Creo que en el caso chileno es muy marcado, ¿no? El mes de febrero, donde todo se lo toma, mucha gente se lo toma como para hacer turismo, yo creo que va a ser presente, pero de alguna forma, entendiendo que esta tendencia a no ir a lugares muy concurridos, y etcétera, va a seguir presente, entonces eso va a cambiar de alguna forma este calendario. El turismo interno, hablando de países o de regiones, yo creo que es también, más que un desafío, creo que es una gran oportunidad para poder vincular y voltear la mirada de ese turista tradicional que salía fuera del país a empezar a conocer el interior del país. Y eso creo que puede ser un desafío mezclado con un gran manto de oportunidad que sí puede ser vinculante al turismo indígena. El turismo internacional no sabemos cuándo llegará. No hay certezas. En realidad yo no me atrevería a dar un tema, una fecha aproximada de una tendencia del año, pero yo creo que sí se va a normalizar, pero con cierto grado de desconfianza. Hay otra cosa más, que es el turismo normal, que antes se tomaba 7 o 15 días en hacer un recorrido, probablemente de algo va a disminuir esa cantidad de días por la posibilidad de no exponerse con el otro. Probablemente va a haber una tendencia a hacer lo de siempre, pero con menos presupuesto, y eso va a obligar a que algunos emprendimientos o emprendedores o operadores de turismo puedan de alguna forma reajustar sus
precios, y eso es complicado, muy complicado, pero habría que ver hasta dónde nos va. Lo que hablamos hace rato, el tema de más señales de seguridad por el mismo precio, ¿no? O sea, entendiendo de que va a haber protocolos adicionales que aplicar, entonces, pero eso de alguna forma se va a traducir en costos, pero la tendencia hasta puede ser hasta que esto baje, ¿no? Hay algo que creo que vino para quedarse con más fuerza, probablemente en territorios más interconectados como Chile, en parte del Perú, la costa peruana, poco menos en Bolivia, un poco más en Argentina, esto de el comercio digital o tener casi todo al alcance de un correo electrónico o de un WhatsApp, va a ser una tendencia que ya vino para quedarse y va a transformar de alguna forma algunas formas de hacer negocios, ¿no? También en los territorios y en los, se puede decir, en los emprendimientos indígenas. De alguna forma, probablemente lo que, si volteamos la mirada a ese turismo nacional, a ese turismo local que puede fácilmente visitar un territorio cercano, es también poder rediseñar estos productos turísticos para ellos, ¿no? Hay que otorgar señales de certeza sobre el tema del manejo de esta emergencia sanitaria para reducir esa incertidumbre de visitar o no un nuevo territorio. La palabra que está de moda, dicen resiliencia para todo, ¿no? E innovarse. Pero muchas veces resiliencia e innovarse para personas que no tienen muchos ingresos es complicado, porque reinventarse implica también invertir en ese nuevo reinvento, entonces es complicado. Existe o tener acceso a incorporación de más tecnología en los procesos de venta y postventa, ¿no? Como dijimos, esto vino para quedarse y es también una gran oportunidad para hacerlo. Una oferta más flexible, en la cual no sea tan rígida, que le permita también al turista decidir o cancelar de alguna forma las visitas que quiera hacer. Accesos a procesos de formación en tecnología, eso creo que es muy importante, sobre todo en emprendedores comunitarios, en emprendedores rurales, que de alguna forma no han estado muy acostumbrados al manejo en extremo de la tecnología, ¿no? Que para un operador que vive en Iquique, que vive en Antofagasta, que se desenvuelve en un medio que sí ya le es propio y que está como pez en el agua, pues obviamente es fácil. Pero para alguien que no ha tenido esa, ¿cómo se puede decir?, continuidad del uso y de actualización de la tecnología, va a ser un desafío. El turismo rural comunitario o el turismo comunitario tiene el turismo interno como un nuevo motor e impulso y como un gancho para otros servicios asociados al turismo, ¿no? Transporte, restaurantes, etcétera, que de alguna forma es una oportunidad para dinamizar nuevamente la economía de estos territorios. Reescribir estos protocolos de seguridad y obviamente aquí creo que es importante porque tanto en el Perú como en Ecuador, lo tengo entendido, y también en Colombia, se han empezado a reescribir estos protocolos para atención a turistas en hoteles, restaurantes, y seguramente que en Chile también, pero el tema es que muchos de estos protocolos todavía no están terminados o ya definitivos para el tema de turismo de aventura, turismo comunitario o turismo cultural, etcétera, ¿no? Todavía. Entonces yo creo que es más fácil adaptar para un gran hotel en Antofagasta o en Iquique que hacerlo para un pequeño emprendimiento en un territorio rural, ¿no? Pero creo que es una gran oportunidad para hacerlo. En algunos territorios creo que es importante empezar también un proceso de formalización. ¿Y eso qué tiene que ver? Por ejemplo, lo que se tiene son normas específicas, cómo es que se formaliza un negocio, un emprendimiento turístico, el turismo de aventura, etc. Pero creo que también es una gran oportunidad para que las autoridades de las comunas, de todas las instituciones a las cuales les interesa que estén formalizados, acompañar el proceso. Y no solo esperar que los emprendedores hagan ese protocolo de llegar a las instituciones para empezar ese proceso. No, es ir a visitar los territorios y en este proceso de adecuación de protocolos de seguridad, etcétera, cómo empezar este proceso de formalización y acompañarlos, ¿no? Eso creo que es súper importante. Creo que también hay algo que es como que una patita más de esta mesa, ¿no? Que no hay que dejar de lado, ¿no? Es que las instituciones tienen que acompañar algunos procesos de automatización y acceso a servicios tecnológicos. O sea, a la par, independientemente de lo que pueda invertir o
o invertir colectivamente un territorio en automatizar o ingresar a la tecnología, es también de que las instituciones empiecen a colaborar y hacer este puente tecnológico entre esta gran demanda, que va a estar como que asustada por salir, pero de alguna forma generar este gran puente entre comunicación, formas de pago, etcétera, que de alguna forma haga más fácil esta vinculación de este turista que de alguna forma va a entrar en este proceso de entre desconfiado y etcétera, pero de poder visitar este territorio, ¿no? Miren, yo les quería mostrar esto. Por ejemplo, esta es una captura de pantalla que hice de una comunicación que hicimos con tres señoras, tres emprendedoras de turismo rural comunitario en un territorio acá en el Valle del Colca, para empezar a conversar con ellas. Y para dos de ellas había sido, por ejemplo, nuevo el usar una videollamada en un WhatsApp. Y para muchos de los emprendedores también lo es. ¿Por qué? O por desconfianza, o porque todavía no es algo muy común de uso. Entonces, eso está presente en los territorios rurales, y sobre todo en emprendedores de cierta edad que obviamente de alguna forma están entrando a la tecnología, pero con cierta dureza para poder entrar en ello, ¿no? Bueno, hasta ahí sería un poco ¿cómo se puede decir? La conversación en función a este tema. Creo que es muy importante tener presente que tenemos muchísimo por trabajar, muchísimo por qué empatizar con territorios rurales, territorios indígenas, territorios con emprendedores que de alguna forma han ido, ¿cómo se puede decir?, vinculando su territorio, abriendo las puertas de sus territorios, de sus casas, para poder empezar estos procesos de vinculación con turistas que vienen ávidos de conocer ese Chile que probablemente de alguna forma ha sido como que medio eh, todavía sutilmente escondido, ¿no? Pero que está ahí presente, que de alguna forma nos puede mostrar muchísima riqueza y patrimonial y cultural en territorios rurales, que estamos seguros de que va a ser una gran oportunidad para que puedan trabajar este sector en todos los espacios que se pueda. Listo. Gracias. Estoy presto a cualquier comentario o pregunta. Gracias, Wilder, por tu presentación, por compartir también tu experiencia, que está muy coordinada también y asociada y ligada a los emprendimientos que tenemos en la provincia del Tamarugal. Vamos a revisar un poco los comentarios que hemos tenido en la presentación. Bueno, te mandan algunos saludos ahí por el 28 de julio, por la celebración de ustedes. Así que también hacen presente los saludos acá en la presentación. Wilder, bueno, para cerrar los comentarios, y ligar un poco tu presentación a la que fue ayer de María Ángel, en el cual recalcaba la importancia del sector privado en las gobernanzas, ¿no? Porque comentaba que las políticas públicas van modificando según los líderes de turno que tengan cada país o cada organización, por lo cual cada cierto tiempo se van renovando y no se genera como una línea estratégica que se mantenga en el tiempo, ¿no? Entonces, hemos conversado y en tu presentación ha reforzado que esto es una oportunidad también para que las gobernanzas, en este caso los sectores privados de las comunidades, puedan fortalecerse y tomar esto en realidad como una oportunidad a largo plazo para poder captar el turismo o los turistas que han esperado captar frente a la competencia de otros sectores, como de otras regiones, ya que se prevé que el turismo local se va a aumentar, ¿no? Sí. Sí, mira, en esencia lo que tenemos es que es una gran oportunidad en realidad, quizás para formatear un poco la forma como hemos estado desarrollando el turismo en los territorios donde existen comunidades indígenas y que de alguna forma necesitan ¿cómo se puede decir? Un nuevo enfoque de cómo es que se relacionan también con la empresa privada.
porque lo que tenemos es que los grandes operadores, obviamente, en su legítima forma de ejercer su forma de trabajar, muchas veces han dejado de lado a las comunidades indígenas, o como de alguna forma visitan el territorio, toman buenas fotos, agradecen, disfrutan, pero lo que se queda en términos monetarios en el territorio es muy poco. Entonces, como creo que es una gran oportunidad para, eh, ¿cómo decirlo?, empezar a escribir un nuevo modelo de relacionamiento con la empresa privada, quizás con el alero más de instituciones públicas que sí puedan acompañar y hacer este puente comunicacional con la gran empresa privada. Mira, hay un ejemplo que a mí sí me molestaba mucho, es que, por ejemplo, algunos operadores de Santiago vendían un paquete turístico en, no sé, vamos a hablar, $500,000 ¿no? De un día o 2 días para visitar un territorio. Voy a poner un monto absurdo. Pero ¿qué resultaba? Que a medida que ya iba llegando el turista a los territorios e iba consultando y hablando con los emprendedores, pues los precios eran mucho menos inferiores a lo que habían pagado por ya no era un operador, ya era como un broker, ¿no? Hay que hablar el concepto como tal. Pero creo que en este nuevo momento es la oportunidad de formatear algunas cosas y de también retomar algunos viejos problemas, ¿no? ¿Por qué es que las comunidades indígenas desconfían de los grandes operadores? Es porque las relaciones siempre han sido un poco tirantes, han sido un poco, ¿cómo se puede decir?, más pegadas a beneficio de la gran empresa que llegar a un justiprecio con las comunidades indígenas, que es donde están los activos patrimoniales que se visitan y que obviamente el turista quiere conocer, ¿no? Eso yo creo que es como un gran momento de reescribir este modelo de gobernanza y también un modelo de administración en las comunidades indígenas que sí va a requerir un cierto grado de acompañamiento técnico de las entidades públicas, que es temas eh, de economía, simplemente, de administración propia de los negocios turísticos, porque no es solamente recibir un visitante como lo hacemos con mucho cariño en los territorios rurales, le abrimos las puertas, todo. Cuando ya hablamos de que eso empieza a ser ya recurrente y de alguna forma, entre comillas, no masivo, pero por lo menos ya con mucha más frecuencia, ya tenemos que hablar de un modelo de negocio, tenemos que hablar de emprendedores que se vinculen a esta nueva forma de hacer emprendimiento en la legalidad que se pide, obviamente. Fantástico, Wilden, gracias. Mira, ¿sabes que nos llega una pregunta? Gladys Copaira pregunta, ¿qué forma se prepara el Perú para la reactivación del turismo estando en pandemia? Igual comprendemos que la marca Perú es una marca latinoamericana fuerte, ¿no? Tiene elementos potentes como Machu Picchu y también el Valle del Colca. Entonces, me parece muy acertada la pregunta, ¿cómo ustedes se preparan para la reactivación estando en este escenario? Te diré que es complicado, porque el Estado peruano en este proceso de recuperación económica ha dado, por ejemplo, ha adoptado varios frentes de ataque. Uno de ellos es, por ejemplo, fuentes de financiamiento a través de la banca privada para rescate de empresas en general, ¿ya? Pero ¿qué resulta? Que se descubrió que más del 70% de estos fondos se fueron a la mediana y gran empresa, entonces la gente quedó muy descontenta y obviamente se está lanzando una tercera ola de financiamiento, porque en estas dos primeras se descubrió eso, que el 70% llegó a la mediana y gran empresa. En esta tercera ola, a través de pequeñas cajas municipales, que son entidades financieras que se tienen en territorios rurales, poder atender a los pequeños emprendedores, pero generalmente formalizados. El gran desafío que tenemos en el Perú es que muchos de los emprendimientos son informales. O sea, no pagan impuestos, no están registrados en el Ministerio de Turismo. O sea, entonces, ¿qué resulta? Que esta inyección de capital o de préstamos solo llega a las empresas formales. Entonces, tenemos todavía un público informal que es muy complejo de ser atendido, ¿no? Entonces, a la pregunta, ¿cómo nos estamos preparando? Mira, yo creo que todavía, a pesar que tenemos una marca que ha trascendido y que obviamente todavía cala a nivel de todo el territorio latinoamericano y mundial, todavía nos arrastramos muchos problemas del pasado, ¿no? Como la informalidad,
y que probablemente esta tercera ola de financiamiento, donde ha salido le llaman FAE, es un fondo de apoyo y colaboración al turismo en vinculante, pero eso son más o menos casi 500 millones de soles, que serían como, en dólares, quizás para entendernos al tipo de cambio, serían como como 120 millones de dólares, ¿no? Y que de alguna forma lo que quiere es igual ser garantía de crédito, o sea, ni siquiera es fondo no reembolsable, son fondos para recuperar para los emprendedores en turismo. Es muy difícil. Yo creo que, entendiendo que sí tenemos una gran oportunidad para trabajar con turismo rural comunitario, turismo comunitario, todavía tenemos esta desconfianza que creo que cruza transversalmente a todos los países de Latinoamérica, de todavía no querer salir de sus casas, de todavía no hacer lo que hacíamos siempre, ¿no? Que era vincularlos al tema, con mucha más naturalidad al tema del turismo, ¿no? Comprendemos, Will, de cuál es el escenario para los estados locales, este desafío, ¿no? De tener catastrado más o menos cuáles son las empresas formalizadas y no formalizadas, ¿no? Que el gran desafío que tenemos acá también en la provincia, ¿no? Lograr incentivar la formalización también a los empresarios para que puedan también ser beneficiarios de los distintos salvavidas o préstamos o beneficios que pueda entregar el Estado para justamente salvar a las empresas en este escenario adverso. Bueno, Wilder, yo agradecerte tu compañía por aceptar la invitación a entregar nuestros conocimientos tan necesarios para todos los empresarios, en realidad, no solamente de la provincia del Tamarugal, sino también de la provincia de Iquique y también, por qué no decirlo, de Chile, para conocer también la experiencia tuya desde un país donde el turismo también es una industria mucho más poderosa, ¿ya? Y sobre todo que tratas también de compartir estos conocimientos en las provincias o en las comunidades que ya poco a poco han ido avanzando en concretar la terminología de turismo comunitario o turismo indígena. Así que, bueno, Wilder, muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. Nos estaremos comunicando nuevamente. Y bueno, te dejo la palabra por si quieres decir algún último comentario. Sí, mira, entendiendo de que es un espacio de trabajo muy vinculado al tema de territorios que obviamente necesitan un tipo de colaboración y más atención, yo creo que es muy importante empezar a fijarnos en los liderazgos locales que existen en cada territorio y empezar a coordinar con ellos. Mira, yo soñaría con algo para Chile que creo que es oportuno para darlo, ¿no? Es, por ejemplo, de un programa vinculado al turismo indígena en Estia, ¿ya? O sea, entendiendo los roles que tiene el PERT. PERT habla de un territorio mucho, pero de alguna forma yo creo que es importante empezar a hablar de algo que pueda ser también transversal y que hable de generar espacios de coordinación, de esta nueva gobernanza, de estos nuevos mecanismos de captar recursos de fondos públicos, y que eso está presente. O sea, Chile, a diferencia del Perú, de verdad, ¿no? De verdad, los envidiamos por un lado en el sentido de que ustedes tienen una cantidad increíble de fondos concursables y para casi todo. O sea, desde un grupo de vecinos, un fondo individual, un fondo colectivo, un fondo para empresa. Entonces, yo creo que es como empezar a hacer este rol de articulador y puente para estos fondos, que de alguna forma nos suma al mismo objetivo, ¿no? Entonces, por eso yo, por ejemplo, tengo presente la experiencia de trabajo tanto en Quipisca como también en Mamiña y en Iquiuca, como comunidades vinculadas donde sí pude estar en ciertos espacios de tiempo y colaborar con ellos, y entendía de que existe todavía cierto temor, ¿ya?, para entrar al tema turístico, pero existe un potencial patrimonial, cultural enorme, no solo vinculado al tema que se pueda decir que ha sido más reciente de los últimos 500 años, que es el tema, o 700 años, que es el tema
de las culturas que estuvieron presentes con más fuerza, pero es hasta retroceder mucho más atrás. Y lo bueno que tiene Chile es que ha tenido procesos de sistematización de estos procesos que han sido bastante interesantes. Entonces, por ejemplo, yo sí quiero no dejar de saludar a los amigos que están ahí, y me imagino que están todavía temerosos con esta pandemia, que no, que cojamos esta oportunidad para encontrar nuevos mecanismos de coordinación y de también aprovechar los espacios institucionales que, por ejemplo, ahora tiene el programa PER Descubre Tamarugal, que es vincular a otros fondos. Y yo creo que en ese esfuerzo podríamos hacer algo más grande todavía, ¿no? Y no solo aprovechar los fondos que actualmente tiene el PERT, sino de otros fondos adicionales, ¿no? Y bueno, para despedirme, en todo caso, gracias por la invitación, Erwin, al coordinador de Descubre Tamarugal también, al presidente del programa, al señor Wilfredo Bacián, a la presidenta de Mamiña, a la señora Gudelia. Ojalá que obviamente ha estado pasando por un tema penoso, desafiante, pero creo que igual hay mucha fortaleza en el territorio. A los amigos de Iquiuca y de todas las comunidades, obviamente, que hemos podido estar visitando. Muchas gracias por la invitación y de verdad encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, y quiero rescatar unas palabras que dijiste, que acá en la región hay potencial arquitectónico, hay potencial que se puede explotar, que está en las comunidades indígenas, ¿no? Hay conocimiento empírico, hay masa crítica que debe ser pulida, ¿no? Y esta es una oportunidad para aquello. Así que, bueno, Wilder, muchas gracias, y a las personas que nos vieron también agradecer su visita y dejarlos invitados para mañana. Así que para mañana a las 11 de la mañana tendremos la exposición de don Gustavo Basotti, que también nos ayudará y nos entregará conocimientos para saber cómo afrontar el turismo por las pandemias sanitarias. Así que un abrazo a todos, cuídense mucho y quédense en sus casas. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Chao, chao. Abrazos. Chao, chao. Gracias, Erwin.